noche, dando continuidad a este curso seminario entre interpretación y constitucionalismo. Esta noche nos acompaña el distinguido y reconocido profesor Rodolfo Luis Vigo. Él es, dando un pequeño resumen de su currículum, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe de Argentina, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Rosario, también en Santa Fe, excamarista civil y comercial y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desde 1988. Presidió también la Junta Federal de Cortes durante los 3 primeros periodos desde su fundación. En 1998 recibió el premio CONEX, que es miembro también de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, docente de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Astral y la Universidad Católica, ubicada en Argentina, Rosario. Dicta también conferencias y cursos en el país de Argentina y en el extranjero, y ha sido jurado académico en distintas unidades educativas. Fue designado experto por la Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2005 para redactar el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, que fuera aprobado en la reunión de presidentes de Cortes Supremas en República Dominicana en junio del 2006. Fue designado también a partir de junio de 2006 y por 4 años como secretario ejecutivo de la primera Comisión Iberoamericana de Ética Judicial por la Cumbre Judicial Iberoamericana. A la fecha ha publicado más de 16 libros relacionados con la ética, la interpretación, el derecho natural y la argumentación jurídica. Tenemos el grato honor de que esta noche él nos va a hablar sobre el tema de entre reglas y principios y derecho constitucional. Distinguido profesor, usted tiene la palabra, usted tiene el escenario, es todo suyo. Por favor. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, muy honrado de volver a la Universidad Mayor San Andrés, de la mano de Boris Arias, que oportunamente él también me había llevado a trabajar académicamente en ese espacio académico, y me siento muy honrado, como decía, de volver. Y sobre todo diría, empezaría con un reconocimiento a Boris, porque me consta que ha sido un motor importante en promover la filosofía del derecho en el querido país de ahí de Bolivia, ¿no? Bueno, vamos a ver este tema de interpretación y argumentación en la perspectiva de la Constitución. A ver, limitémonos a pensar en esos dos grandes modelos, paradigmas, que son el Estado de Derecho Legal y el Estado de Derecho Constitucional. Y proyectemos sobre estos dos grandes modelos el trabajo del jurista. ¿En qué consiste el trabajo del jurista? Porque realmente es llamativo que desde siempre, desde que existimos y que de algún modo está registrado el trabajo del jurista, uno podría decir que esencialmente el trabajo del jurista consiste en decir el derecho, iuris dictio. Este es el servicio profesional que se presta. Dicho lo mismo de otra manera, cuando hay alguien que tiene dudas sobre si cierta conducta está obligada, prohibida o permitida por el derecho, el camino que tiene es ir a aquel que conoce el derecho para que se lo diga él, iuris dictio. Dicho lo mismo de otra manera, si alguien tiene duda, si cuenta con ese derecho o pesa sobre él ese deber, también podemos simplificadamente decir que tiene a su disposición algún jurista que le despeja esas dudas, le dice el derecho. Entonces, ese trabajo del jurista siempre ha sido decir el derecho, iuris dictio. Y lo dice en 4 ámbitos paradigmáticos que al menos hoy aparecen muy claros. Por un lado, lo dice al derecho cuando lo enseña en una cátedra,
lo dice al derecho cuando asesora a un cliente, lo dice al derecho cuando aboga por ese derecho ante la autoridad para que la autoridad lo respete al derecho, o finalmente el jurista lo dice el derecho con el respaldo del imperium del Estado, que es la tarea propia de los jueces. Este es el servicio que prestamos los juristas, decir el derecho, que por supuesto es un bien para la sociedad, porque hasta que pudiéramos contar con esta palabra autorizada del jurista, bueno, sin duda los diferendos en materia de derechos y deberes solo tenían el camino de la fuerza para resolver y de la irracionalidad para resolver estos conflictos. La humanidad dio un gran salto civilizador cuando contó con los jurisprudentes que hicieron la jurisprudencia. Muy bien, decir el derecho. Ahora bien, proyectemos este trabajo de jurista ahora en el derecho propio del Estado de Derecho Legal y en el derecho propio del Estado de Derecho Constitucional. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Estado de Derecho Legal? Cuando hablamos de Estado de Derecho Legal, estamos apuntando a ese paradigma que se crea en Francia después de la Revolución Francesa y en particular después de que empiezan los códigos, en particular el Código de Napoleón de 1804, el Código Mayor, el Código Civil. Desde Francia, este modelo de algún modo se proyecta por toda Europa, resulta ser un modelo exitoso en ese sentido, y de ahí lo importamos a este modelo de Estado de Derecho Legal. Este modelo del Estado de Derecho Legal, de algún modo, podemos decir, impera en Europa continental e impera en nuestras tierras latinoamericanas durante el siglo XIX y uno podría decir la primera mitad del siglo XX. Porque este paradigma entra en crisis con el Tribunal de Nuremberg. Ahí entra en crisis. Y a partir de esa crisis, Europa comenzará a construir el nuevo modelo que va a ser el Estado de Derecho Constitucional, justamente podríamos decir en Alemania comienza esta gestación. Alemania será el Estado de Derecho Constitucional, lo que fue Francia al Estado de Derecho Legal. Entonces, comienza ahí a forjarse y tiene ya carácter. Sí. Doctor, se le cortó su audio. Sí, se cortó, ahí volvió. Decía, Alemania va a ser al Estado de Derecho Constitucional lo que fue Francia al Estado de Derecho Legal. Y como decíamos, en las 3 últimas décadas del siglo XX, ya este nuevo modelo tiene caracteres definitivos, característicos, de manera tal de que por eso decimos que si bien durante la segunda mitad del siglo XX Europa se da el trabajo de construir el paradigma que sustituirá al Estado de Derecho Legal, ese nuevo paradigma adquiere caracteres definitivas y propios en las 3 últimas décadas del siglo XX. Estado de Derecho Legal y Estado de Derecho Constitucional. Y por supuesto, ha cambiado el derecho. Subrayemos. ¿Qué se entiende por derecho? ¿Quién hace el derecho? ¿Quién crea el derecho en tiempo del Estado de Derecho Legal? Al derecho, en el Estado de Derecho Legal, se supone que el único que tiene competencia jurígena para crear el derecho es el legislador. Y por eso se consagra esa distinción clave en términos políticos entre creación
y aplicación. El único que crea derecho es el legislador. Y por eso la ley se va a convertir en la fuente de las fuentes, a punto tal de que no se va a admitir alguna otra fuente que contradiga la ley. Se puede llegar a admitir fuentes supletorias de la ley, subsidiarias de la ley, interpretativas de la ley, como cuando se dice que se aceptará la costumbre interpretativa, se va a aceptar la costumbre interpretativa y la costumbre supletoria, pero no se va a aceptar la costumbre contraleye. De la misma manera que si de pronto el Código Civil francés no admitía la presencia de principios, la posibilidad de lagunas de la ley. Pero algunos códigos, otros códigos, admitieron, como el Código argentino, el Código de Vélez-Sarsfield, en el artículo 16, hablaba de los principios general derecho a los que se podía recurrir en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Pero claro, en el marco del Estado de Derecho Legal, estos principios carecían de poco valor, porque en definitiva se suponía que el que hacía la ley, donde estaba todo el derecho, era la voluntad general infalible, según precisamente las enseñanzas de Rousseau. De manera tal de que si uno confiaba que el único que creaba derecho era el legislador, pero a su vez le atribuía al legislador el carácter de canalizar el legislador, el poder legislativo, de canalizar la voluntad general que se declara infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que el legislador podía anticipar todos los casos jurídicos y darle solución clara, no contradictoria, sistémica, bla, 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 bla. En consecuencia, ¿qué papel le quedaba a los principios frente a la voluntad general infalible? Piensen ustedes que algunos de aquellos profesores franceses de la escuela exegética llegaron a decir que si aparecía un caso que no estaba contemplado en la ley, ese caso no era jurídico y era coherente. Si el derecho empezaba y terminaba en la ley, obviamente, si aparecía un caso no contemplado en la ley, estaba contemplado el derecho, no pertenecía al derecho. Entonces, el derecho va a estar en la ley. Y obviamente a esa ley la hizo la voluntad general infalible. Ok, ¿cuál era? Veamos, entonces, he dicho dos características. El derecho estaba en la ley, y recordemos testimonios como aquel profesor francés de Derecho Civil, Buñet, que decía, yo no enseño Derecho Civil, enseño Código de Napoleón, con lo cual subrayaba la sinonimia entre derecho y código, ¿no? Muy bien, entonces, en segundo lugar, estamos diciendo que a la ley donde estaba todo el derecho y lo había escrito el legislador, en esa ley que además se publicaba, etcétera, etcétera, además de eso, había constituciones en el tiempo del Estado de Derecho Legal, en esos 150 años, todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Había constituciones, pero esas constituciones en tiempo del Estado de Derecho Legal se reconocían no como una fuente del derecho, se reconocían como un programa político que al único que hablaba el constituyente era al poder legislativo. Era el poder legislativo el que tenía la competencia para convertir en derecho ese programa político que estaba consagrado en la Constitución. Por ende, la Constitución no tenía ningún efecto ni eficacia jurídica. No le hablaba a los jueces, no le hablaba al poder administrador, no le hablaba a la sociedad, solo al legislador.
de manera tal de que el legislador, de acuerdo a su criterio de oportunidad y conveniencia, podía convertir en derecho aquel programa político. Bueno, hasta ahí el Estado de Derecho legal. Y los juristas tenían que decir el derecho. ¿Y cómo lo decían en ese marco del Estado de Derecho legal? Recordemos, el único que creaba derecho era el legislador. Los juristas lo que teníamos que hacer era memorizar la ley y luego repetirla. La repetíamos cuando asesoramos a nuestro cliente, la repetíamos cuando abogamos ante la autoridad, la repetíamos a los alumnos que debían memorizarla y luego demostrar en el examen que habían logrado memorizar la ley. Y para los jueces, todo esto se sintetizaba en el perfil, en aquella caracterización que hemos heredado de Montesquieu. Los jueces, seres inanimados, ni alma, la bouche de la loi, la boca que repetía las palabras de la ley. Claro, como decíamos, el juez no creaba nada, aplicaba la ley. Y si algún juez se hacía un poco el desinteresado de lo que se le marcaba en el modelo del Estado de Derecho legal, se lo amenazaba con el delito de prevaricato. De manera tal de que el delito de prevaricato, incluso todavía en mi Código Penal argentino, está definido que el juez lo comete cuando se aparta del sentido de la ley. Cuando se aparta del sentido de la ley, comete el prevaricato. ¿Y cómo va a ser su trabajo el jurista? Bueno, como me enseñaron a mí en la Facultad de Derecho. ¿Cómo me enseñaron? Me prometieron. Usted va a ser jurista algún día, cuando se gradúe. Ok, ¿en qué va a consistir su trabajo? Usted va a recibir un caso individual. Su trabajo va a consistir en identificar la norma dentro del sistema, la norma donde está el caso genérico del caso individual que usted va a tener. ¿Y qué hace? Una vez que identificó la norma donde está el caso genérico del caso individual que usted tiene entre manos, usted tiene que interpretar aquella norma. ¿En qué consiste interpretar? Consiste en desentrañar el sentido de esa norma, o para decirlo como lo dijo Savigny, en reconstruir el pensamiento del legislador íncito en la ley. ¿Cómo hago este trabajo de desentrañar el sentido de la norma, reconstruir el pensamiento del legislador? Savigny, ustedes se acuerdan que enseñó 4 métodos. La palabra método está usada con un propósito claro. Método es camino. Y precisamente esos 4 métodos eran los caminos que nos llevaban al sentido que estaba ahí en las entrañas del legislador. Entonces, una vez que uno desentrañaba el sentido de la ley, eso iba a constituir la premisa mayor del silogismo que construíamos los juristas, sea el abogado, lo que sea. Entonces, el silogismo ese se limitaba a aplicar. Aplicar consistía en construir un silogismo donde la premisa mayor era el sentido contenido en la ley, la premisa menor era el caso individual y por ende con ese silogismo deductivo proyectábamos sobre el caso la solución sin crear nada. Por eso la jurisprudencia carecía de relevancia, dado que el juez, en aquella visión característica del siglo XIX, el juez no creaba nada para el derecho. En consecuencia, los 4 métodos que enseñará Savigny son el método gramatical, que consiste en andar con el diccionario bajo el brazo,
para poder descubrir el significado exacto de lo que decía la ley, el significado exacto. Había una confianza en el lenguaje, ingenua, mágica, etcétera, para poder descubrir el significado de esa ley. Muy bien. Después está el método lógico. El método lógico coadyuvaba al intérprete para despejar cualquier duda, y el método lógico consistía en ir a ver los debates parlamentarios, las notas al pie de página del código, etcétera, para despejar cualquier duda. Luego estaba el método sistemático. Había una confianza en aquella voluntad infalible del legislador, porque en definitiva cada código era una especie de microsistema de esa rama. En el código estaba sistemáticamente el conjunto de todas las normas que integraban un sistema de esa rama. En el Código Civil estaba todo el derecho civil constituido como un sistema. Había unidad, jerarquía, coherencia, completitud y economía. Muy bien. Y finalmente el método histórico propuso Savigny en el sentido de comparar la nueva norma jurídica con la vieja norma jurídica. En el siglo XIX, a final del siglo XIX, Yering le agrega un quinto método, que es el método teleológico. Ahora, cuidado, ese método teleológico, ¿qué consistía? Dice Yering, el intérprete puede ser más inteligente que el autor de la ley, pero nada crea el intérprete. La interpretación no crea nada al derecho, sino descubre aquello que está en la ley, aunque a lo mejor el autor de la ley no tomó conciencia de ello. El intérprete puede ser más inteligente que el autor de la ley, pero toda la ley y solo la ley sin crear nada. Es decir, ese método del primer Yering no supone ningún acto creativo, tampoco explícitamente en el espíritu del derecho romano. Yering descarta cualquier posibilidad de creación por parte del intérprete. Ahí tenemos aquello de lo que a mí por lo menos me enseñaron, que el trabajo del jurista consistía en eso, identificar la norma donde voy a subsumir la norma, el caso que tengo, interpreto la norma, un silogismo deductivo, no creo nada, y por eso la irrelevancia de la jurisprudencia, y por eso la pedagogía con la que se enseñaba a los juristas. Mucha memoria, ninguna capacidad crítica, irrelevancia del diálogo entre juristas, etcétera, etcétera. Dura lex, sed lex, o para decirlo como lo dijo Mourlon, un buen magistrado humilla su razón ante la razón de la ley, porque no hay ni puede haber mejor razón ni mejor equidad que la razón y la equidad del legislador. Eso es, en definitiva, el trabajo del jurista. Se hacía en tiempo del Estado de Derecho Legal por medio de la interpretación jurídica. Claro, y además subrayemos que el derecho era visto, como dije yo, los códigos eran vistos como un conjunto sistemático de normas. Lo que hizo Kelsen en buena medida es, con respecto a la visión del sistema, ampliarlo todo el sistema. Hasta Kelsen se veía que cada código era un microsistema, incluso con ese problema de la autonomía de cada rama. Entonces una cosa es el ilícito penal, otra cosa es el ilícito civil, cada rama definía los conceptos con absoluta independencia. Lo que hizo Kelsen más bien es decirnos que el derecho en general es un conjunto sistemático de normas.
Pero Kelsen conservó aquella visión normativista, no el silogismo, no la confianza ni la pretensión de la seguridad jurídica, porque Kelsen en definitiva descartó cualquier valor, incluso la seguridad jurídica, incluso la seguridad jurídica. Bueno, pero vamos al tiempo del Estado de Derecho Constitucional. Claro, uno podría decir que a lo mejor uno puede decir que el trabajo del jurista sigue siendo decir el derecho, pero claro, el camino para decir el derecho ha cambiado significativamente, ha cambiado muchísimo. No podemos seguir diciendo, me parece, seguir hablando de interpretación jurídica. ¿Por qué? Más allá que uno luego puede definir la interpretación jurídica en definitiva conforme a lo que pretenda. Pero la verdad que quedó demasiado conectado la interpretación jurídica a lo que yo expliqué de Savigny y de Yeri. En consecuencia, me parece que el nuevo nombre para indicar el camino para hacer el jurista su trabajo de decir el derecho ha cambiado mucho. Es argumentación jurídica. Bueno, ¿y en qué consiste sintéticamente? No recuerdo, Juanjo, me parece que me dijo Boris media hora, ¿no? No me acuerdo. Es correcto, tiene Bueno, aún un poco de tiempo. sí, entonces voy a decir sintéticamente cómo es ese trabajo del jurista. Y creo que por eso ha cambiado tanto y a grandes rasgos uno podría decir que ha dejado de ser aquel trabajo sencillo, meramente repetitivo, no creativo, y por supuesto creo que hoy uno podría reconocer los siguientes pasos para hacer el trabajo del jurista. Sea un juez, sea un abogado, sea un académico. El primer problema que advertimos ahora es la cuestión de los hechos. En tiempo del Estado de Derecho Legal se suponía que los juristas, los intérpretes, atendíamos casos simples, casos individuales de los casos genéricos. Bueno, creo que después de la enseñanza de Michele Tarufo, todos los casos uno podría decir que son difíciles, que los casos que merecen ser atendidos por un juez. No necesitamos un juez para que resuelva un caso fácil. Lo necesitamos porque hay legítimas dudas, porque el juez no es gratis el trabajo. Lo hemos inventado para despejar las dudas, no para valerse del proceso de una manera desleal, temeraria, deshonesta, etcétera, etcétera. Lo hemos inventado para despejar las dudas por parte de un juez. Entonces, lo primero es las premisas fácticas. Hoy sabemos que conocer los hechos es muy complicado. Obtener las premisas fácticas. Hay mucha discusión. Y peor aún, han aparecido los peritos. Y mientras que en tiempo del Estado de Derecho Legal, una demanda de filiación se ganaba gracias a la prueba aportada por los abogados, hoy la demanda de filiación se gana según el informe de ADN. Es decir, ha habido una especie de, podríamos decir, de traslado del poder del juez a los peritos, que hoy genera muchos problemas y muchas dificultades para saber de qué ciencia me habla el perito. Tarufo ha clasificado la ciencia, ciencias duras, donde está la física, donde está la química, ciencias blandas, donde está la psicología, pseudociencia, donde está, por ejemplo, la grafología, y la ciencia basura, también ha hablado Tarufo. Bueno, todo este mundo, que hoy tenemos una maestría en Girona que se dedica a la premisa fáctica y que pone de relieve todos los
todas las preguntas que suscita este campo de los casos, de las premisas fácticas. Y recordemos una enseñanza de Aristóteles. Aristóteles dice que hay más riesgo de equivocarme en la solución cuando ignoro las circunstancias del caso que cuando ignoro la norma que voy a aplicar. Claro, porque a medida que uno conoce los hechos ya va, podríamos decir, esclareciendo la solución jurídica. Si yo conozco los hechos y alcanzo a conocer que uno de los dos conductores de vehículos que chocaron venía con alcohol en sangre, venía a 200 kilómetros por hora y no le andaban los frenos, no necesito saber del Código Civil para saber quién es el culpable. Entonces, el primer problema es alertarnos de las dificultades, todo este campo, sobre todo de verdad, probabilidad, trabajo de los peritos, bla, 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 bla. Segundo paso, ya conozco los hechos. Voy al derecho vigente y válido. Muchas sorpresas. No es cierto que hay una solución como se nos había enseñado en el Estado de Derecho Legal, de manera tal de que si el juez se apartaba de el sentido de la ley, cometía un delito. Hoy, una vez que conocemos los hechos, vamos al derecho vigente y válido y la sorpresa puede ser que descubrimos que hay varias respuestas jurídicas disponibles para el jurista. Muy bien, respuestas jurídicas que están contenidas a veces en una norma explícita y respuestas jurídicas que están contenidas en potencia, están implícitas en principios, que incluso pueden valer más que la solución normativa. Por eso el Código Español identifica el delito de prevaricato de una manera muy distinta. Un juez, a tenor del Código Penal Español, comete el delito de prevaricato cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas. Injusta a sabiendas. Muy distinta de apartarse del sentido de la ley. Entonces, como digo, el segundo momento es cuando el juez, cuando el jurista advierte esta pluralidad de respuestas explícitas, respuestas que se le ocurren al abogado y se las propone al juez, o el académico descubre otra respuesta, etcétera, etcétera, y aparece entonces este mundo de los principios. Y las normas dejan de ser infalibles y se reconocen con problemas. Indeterminaciones, antinomias, contradicciones normativas, el tema de lagunas y lo más grave, una norma que funciona, pero aparece aquel caso que si le aplicamos la norma a ese caso, resulta la solución absurda, irracional, manifiestamente injusta, entonces hay que apartarse. Bueno, mundo de los principios. Y recordemos, los métodos interpretativos que nos había enseñado Savigny no funcionan para los principios. Si vamos al método gramatical, bueno, los derechos humanos están ahí, la nómina, nadie lo va a poner en duda, y ya había alertado Maritain, que estuvo en la redacción de la declaración del año 48, que resultaba muy fácil ponerse de acuerdo en la nómina de los derechos humanos con la condición de no definir esos derechos humanos. Pero claro, el jurista, el juez, si quiere sacar una solución apoyándose en ese principio, libertad, dignidad, va a tener que definir el alcance, porque todas estas definiciones son polémicas. Y la Constitución española y la Constitución alemana habla del contenido esencial de los derechos humanos, de los principios, etcétera, etcétera. Entonces, este segundo momento, pluralidad de respuestas jurídicas.
pluralidad de respuestas jurídicas e incluso con la posibilidad de crear una nueva respuesta jurídica. Tercer momento, elijo una. Bueno, aquí aparece la presencia. Entonces, el problema es la libertad, la presencia de la conciencia ética. ¿Cómo elijo yo de entre las respuestas jurídicas disponibles? ¿Elijo la que más me conviene a mí, la que no me va a traer problemas, o la justa, la que tengo que dar? Ese es el tercer momento. Cuarto momento, ya elegí una. Ahora tengo que redactar la sentencia. ¿Y qué es la sentencia? La sentencia es no un silogismo. Es, por un lado, pluralidad de silogismo, árbol de silogismo, polisilogismo, se ha hablado. Y además el problema no es tanto que yo pueda utilizar un silogismo, sino que utilizo otro razonamiento, no solamente el deductivo. El jurista, el abogado, el juez, utiliza el razonamiento, por ejemplo, inductivo, aductivo, otra estructura de razonamiento. Sherlock Holmes decidía sus casos recurriendo sobre todo al razonamiento aductivo. El razonamiento aductivo es cuando el jurista formula una hipótesis y luego trata de probarla. Esa noche donde lo mataron a esta persona, sus perros que estaban en la casa no ladraron. Y esos perros ladraban siempre a aquel que entrara a la casa y que no lo conocía. De manera tal de que si voy a buscar el homicida, tengo que buscarlo entre los que los perros los conocían. Formulo una hipótesis. Bueno, entonces construyo un razonamiento. ¿Y qué es un razonamiento? Un razonamiento son juicios, premisas, que el jurista, el abogado va poniendo y luego el juez también va poniendo, que no tiene que limitarse a ponerme, porque si no serían premisas dogmáticas. Tiene que sostenerla con argumentos o razones. Entonces, voy poniendo premisas, juicio, que tengo que sostener con argumentos. Esas premisas luego las voy conectando porque constituyen un razonamiento y el razonamiento consiste en ir de juicios conocidos a juicios que no conozco, pero por medio de la lógica voy conectando estas premisas y luego puedo concluir, más allá de toda duda razonable, como sentencia, bueno, sentencia sobre todo en el fuero penal y sobre todo en Estados Unidos, se sentencia más allá de toda duda razonable. Entonces, ¿cómo vemos una sentencia? Vemos juicios sostenidos por argumentos, y obviamente esos argumentos, hoy se estudian argumentos donde están los viejos métodos interpretativos, por ejemplo, el método gramatical. Un ejemplo rápido. Pensemos que cuento que en mi tribunal, por ejemplo, se está discutiendo en un juicio sucesorio. ¿Qué se está discutiendo ahí? Lo único que se está discutiendo es que hay 3 herederos y los 3 pretenden el mismo inmueble. ¿Y cuál es el problema jurídico que está en ese proceso? Que el testador dejó ese inmueble que pretenden los 3 herederos a través de una fórmula que puso en su testamento diciendo que ese inmueble se lo deja a su hijo más querido. Bueno, el problema es que el testador se murió y quedan 3 hijos. ¿A quién se lo doy yo? Bueno, tengo un problema gramatical. Tengo que determinar de quién habló el testador cuando dijo que se lo dejaba a su hijo más querido. ¿Me ayudan los debates parlamentarios? No. No, por supuesto que ningún debate legislativo me ayuda. ¿Me ayuda la doctrina generada sobre sucesión en todo el mundo? No. Y voy a decidir, voy a despejar las dudas de ese problema gramatical que tengo. Lo voy a despejar así. Voy a decir que ese inmueble yo juez se lo adjudico a Juan, uno de los 3 herederos, porque he tenido a la vista
las cartas que mandó el testador a los 3 hijos que tenía, y solo las cartas que le dirigía a Juan iban acompañados, entre paréntesis, mi hijo más querido. Por eso despejo esas dudas gramaticales, apelando a un argumento para sostener lo que acabo de decir, que se va a llamar argumento gramatical, que no tiene nada que ver con los debates parlamentarios, que no tiene nada que ver con la palabra del legislador, etcétera, etcétera. Yo esos argumentos, además, tengo que darlo de una manera persuasiva, retórica. Entonces, tengo que darlo de una manera persuasiva y concluir lo que corresponde concluir. Por eso hoy estudiamos argumentos, no métodos interpretativos. Si ustedes quieren, yo a veces digo, el nuevo nombre de la interpretación es argumentación. La argumentación corresponde al trabajo del jurista en el marco del Estado de Derecho Constitucional, así como la interpretación corresponde al jurista en el marco del Estado de Derecho Legal. Pero agrego, quien quiere conservar la palabra interpretación puede ubicarla dentro de la argumentación cuando el que va a argumentar utiliza textos que hay que identificar su significado. Bueno, me he excedido con creces, pido disculpas y bueno, vuelvo a agradecer Juanjo, Boris, y muchas gracias y espero que me vuelvan a invitar, ¿ok? Gracias a usted, profesor, muchas gracias. No, no se preocupe, ha estado muy Muchas nutritiva la... gracias, buenas noches, adiós, Buenas hasta luego, noches. adiós. Gracias.